Esta semana el Papa León XIV ha enfrentado un nuevo desafío a su forma de liderar el Vaticano, pero esta vez proveniente de dentro de la misma Iglesia Católica. Los protagonistas de la insurrección han sido nuevamente los conocidos como lefebristas, seguidores de la doctrina del fallecido Marcel Lefebvre, que ya fueron expulsados por Juan Pablo II, aunque luego reintegrados por Benedicto XVI, y que rechazan abiertamente el llamado Concilio Vaticano II. Ahora, para el análisis, contamos con Hernán Olano. Él es vaticanista y nobiliarista y nos acompaña desde Santo Domingo, desde República Dominicana. Señor Olano, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros aquí en France 24. Le pido que antes de hablar de estos hechos recientes nos ayude a ofrecernos un poco de contexto sobre esta disputa, ¿no? ¿De dónde viene esta fractura dentro de la Iglesia Católica? Rosa, muchas gracias por la invitación. Como bien lo decías, esta fractura nació formalmente en 1970 de la mano del arzobispo francés Marcel Lefebvre, pero la tensión máxima llega en 1988 cuando Lefebvre consagra a 4 obispos sin el mandato pontificio de Juan Pablo II, que implica la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos y la autorización por parte del Santo Padre, consumando así el primer cisma contemporáneo. El grupo ha rechazado categóricamente todas las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II en la década de los 60, convocado por Juan XXIII, quien presidió la primera sesión, y Pablo VI las 3 sesiones consiguientes. Y ellos no aceptan el ecumenismo, es decir, el diálogo con otras religiones, defienden la misa tradicional en latín a través del rito tridentino como único rito válido y desconocen también la autoridad magisterial del Papa en estas reformas. Sí. La polémica se ha reavivado de forma definitiva por la consagración ilícita de 4 nuevos obispos que han llevado a que sin el permiso de León XIV se viole el derecho canónico y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe haya tenido que intervenir decretando la excomunión automática y declarando ilícitos todos los sacramentos impartidos por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Sí, señor Olano, antes de hablar un poco más del presente, le pido que nos ayude a acabar de entender la raíz de esta discrepancia. ¿Por qué? ¿Qué argumentos esgrime este grupo para rechazar estas reformas modernizadoras que usted señalaba? Sí, entre otros, el Concilio Vaticano II ya permitió la misa a través del rito latino y en las lenguas vernáculas, es decir, los idiomas de cada uno de los países, suspendiendo la misa en latín. Se puede conservar la misa en latín para algunas circunstancias, pero no es lo apropiado. También la celebración de la Eucaristía de espaldas al pueblo, porque hoy en día se hace de frente al pueblo. Esas son parte de los ritos como tal que venían del tradicionalismo tridentino que el Concilio Vaticano II quiso modificar precisamente para llegar mucho más a lo que se conoce como la asamblea de Dios dentro del sacrificio eucarístico. Ellos no lo permiten y así, de esa manera, Marcel Lefebvre, el arzobispo francés, en 1970, ordenó cometer un acto cismático directo contra la unidad de la Iglesia, que tiene que ver con una orden impartida directamente por el sumo pontífice, lo que lleva entonces a esa declaración de excomunión late sentencia, es decir, inmediata, dada en 1988 por Juan Pablo II, y sin embargo en el año 2009 Benedicto XVI levantó las excomuniones en un intento de reconciliación y de sanación del cisma, concediéndolos igualmente la liberación de la pena para facilitar el diálogo teológico, buscando que reconocieran formalmente el Concilio Vaticano II, algo que el grupo tradicionalista lefebrista o de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X nunca ha aceptado de manera integral. Claro, pero ayúdenos un poco a entender ¿qué tan fuertes son estas convicciones, ¿no? para este grupo, esta oposición a cuestiones que, según usted señala, son sobre todo formales, ¿no? de cómo, digamos, escenificar la ceremonia, tanto como para
llegar hasta el extremo de aceptar o de pues, asumir que van a ser excomulgados por defender estas convicciones. Sí, lógicamente defienden los ritos tradicionales, la formalidad en la impartición de los sacramentos y particularmente en el desarrollo de la Sagrada Eucaristía. Mediáticamente, la fraternidad sacerdotal de San Pío X es muy ruidosa, cuenta con redes globales en Europa, en América Latina, particularmente en Argentina, en Brasil, en México, en República Dominicana y en Colombia, donde ha tenido personajes importantes en la política, pero realmente representan un grupo numéricamente pequeño y marginal dentro de los 1.400 millones de católicos del mundo. Su fuerza, más que todo, es de carácter ideológico al actuar como el ala más radical y visible de la resistencia a la modernización eclesial. Eso es lo que los hace llamativos frente a otras personas que ven en la música, en la informalidad a veces de algunos sacerdotes para presidir la Eucaristía, como algo que va en contra de lo que efectivamente quiso Cristo en el momento de instaurar la misa el Jueves Santo. Es decir, usted ve en esta postura un poco una busca de un llamado de atención, de intentar atraer precisamente pues, más miradas. Sí, efectivamente. Ahí hay varios inconvenientes. Hace 5 años, en 2021, el Papa Francisco restringió drásticamente la misa tridentina en latín mediante un documento que se llama Tradiciones Custodes, lo que tensó la relación al límite. Y Francisco también tuvo que tomar medidas drásticas contra críticos internos severos de la ultraderecha católica, como la destitución del obispo Joseph Strickland y el desalojo del cardenal Raymond Burke. Pero las críticas pues han continuado en este pontificado porque realmente León XIV ha venido acumulando también enemigos y un rechazo mucho más frontal dentro del ultracatolicismo, al ser el encargado directo de aplicar estas sanciones drásticas y de declarar, como lo ha hecho este cisma formal, porque ven a León XIV como el continuador de la línea dura, reformista, aunque informal, en cuanto a la llegada a los cristianos del Papa Bergoglio. Y ahora, si usted bien señalaba que al final esta facción es, digamos, numéricamente poco significativa, en términos de poder, ¿qué tan fuertes son, ¿no? ¿Qué puede implicar esto para León XIV haber excomulgado a este grupo? Bueno, no es un grupo muy numeroso, pero sí tiene presencia en diferentes países. Entonces, esto hará que continúen, lógicamente, pues teniendo muchos más adeptos que ven en el tradicionalismo una forma de realización mucho más directa en torno a la oración y la comunicación con el Señor, independientemente de lo que piensen los papas. Realmente aquí lo importante es que León XIV, no obstante, ha sido un papa un poco más calmado, ha sorprendido precisamente con la firmeza institucional y aunque posee esas raíces agustinianas formalmente rigurosas, no ha dudado en ejercer la máxima autoridad canónica contra los disidentes de derecha, combinando también la apertura al diálogo, porque les ha dicho, o cambian y me espero, o les impongo la sanción. Vio que no había posibilidades de diálogo y la impuso. Sin embargo, es pertinente anotar que el regreso a la plena comunión con la Iglesia Católica después de este acto cismático, no, para esto no será necesario crear comisiones especiales como ocurrió en el pasado con la Comisión Ecclesia Dei, porque el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ya ha establecido también un procedimiento para el retorno al redil, tanto de los sacerdotes como de los laicos que hacen parte de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, implicando directamente a los ordinarios diocesanos, es decir, a que los obispos los acojan y celebren pues la comunión efectiva con Roma, como se espera que continúe siendo. Sí, y ahora por el contrario, si
en lugar de querer reconciliarse, digamos, los sacerdotes que forman parte de este grupo continúan ofreciendo misa en las parroquias. ¿Qué puede hacer el Vaticano, digamos, para impedirlo? Bueno, muchas de esas parroquias son propias, no están dentro de los territorios de las diócesis, pero no están asignadas propiamente a la fraternidad sacerdotal de San Pío X, porque las tienen aparte dentro de las mismas, como ocurre en Bogotá, en Santo Domingo, en otros lugares. Aquí lo importante es que los sacerdotes, como lo ha previsto el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, escriban de su puño y letra y en total libertad una carta al Santo Padre en el que se presente y solicite la remisión de las censuras en que haya incurrido por haber recibido bien sea la ordenación sacerdotal por parte de un obispo excomulgado o irregular, o bien por haber ingresado posteriormente a a la sociedad sacerdotal de San Pío X, aún habiendo sido ordenado válida y legalmente. Es decir, puede haber sacerdotes que en este momento digan, quiero ingresar a la fraternidad, pero en este caso quedan por fuera de la iglesia por esta sanción de excomunión que se ha decretado desde Roma el día de hoy. Porque ahora mismo, ya para ir concluyendo, hay, digamos, más grupos así que estén actuando y haciendo misa al margen, digamos, de la autorización del Vaticano alrededor del mundo. Sí, hay otros grupos que si bien al interior de ellos tienen la misa en latín, pues no lo realizan a través del culto público, como sí ocurre con la Fraternidad de San Pío X. Entonces, pues es lo que ellos quieren en este momento, desafiar públicamente la autoridad del Papa, como se ha venido haciendo desde 1970, es decir, la autoridad de Pablo VI, de Juan Pablo segundo, porque primero fue muy corto, de Benedicto XVI, de Francisco y de León XIV, 5 papas, y ellos permanecen fieles a su tradición y a lo que se dijo en el Concilio Vaticano I, Mm. que nunca se pudo concluir ese concilio precisamente por la invasión de los estados pontificios en 1870.